¿Y tuvo suerte? Supongo que depende de lo que consideres suerte. Puedo decirte que no ha florecido nada. La tierra del maletero acabó bastante cerca de donde habíamos enterrado a Mr. D y las herramientas. En cuanto al monstruo, lo que no se hizo pasta lo quemamos en el incinerador. Encima de la tierra sigue sin crecer nada. Cada primavera intenta salir algunas cosas, pero hasta ahora siempre se marchitan. Supongo que a la larga cambiará. Me puse el último cigarrillo en la boca y lo encendí. Más o menos 1 año y medio después de que apareciera la tierra, salió otro lagarto de esos como palos rojos, muerto. Ha sido lo último. Dentro sigue siendo zona de terremotos, pero el suelo ya no se mueve tanto. Tendría tan poco sentido descuidar el Buick como descuidar un rifle viejo solo porque esté oxidado y tenga el cañón obstruido de suciedad. Pero lo más probable es que, tomando precauciones sensatas, hay poco peligro. Y un día, lo creía tu padre, lo creía Tony, y yo también lo creo, el coche acabará cayéndose a trozos, así, de repente, como el carruaje del poema. Ned me miró con inseguridad y me di cuenta de que no sabía a qué poema me refería. El mundo ha empeorado mucho, luego dijo. Nota. El poema del que se trata es de Oliver Wendell Holmes, Dedicum Masterpiece on the Wonderful, cuyo protagonista inventa un carruaje tan perfecto, sin puntos débiles, que al caerse de viejo lo hace por todas sus partes. Sigo con el libro. Yo no lo noto. Su tono tenía algo que me dio un susto de muerte. Le miré con dureza. Pensé que seguía sin representar los 18 años que tenía. Solo era un crío, un simple crío con zapatillas deportivas, cruzado de piernas y con la luz de las estrellas en la cara. ¿En serio?, pregunté. Sí. ¿Tú no? Supuse que todos los troopers que habían pasado por Troop D en tantos años habían experimentado la traición. Es como la gente que vive en la costa, que al final nota el movimiento del mar y el corazón se le sincroniza con las mareas. La mayoría de los días y las noches lo notábamos tan poco como se puede notar conscientemente la nariz, un bulto en la base de todo lo que veamos. En cambio, a veces aumentaba la traición y entonces no sé cómo, pero te dolía. Bueno, vale, dije. Digamos que sí. En el caso de Hadi está clarísimo. ¿Tú qué crees que habría pasado si ese día no llega a gritar Shirley? ¿Qué crees que le habría pasado si llega a meterse en el maletero, que es la intención que al parecer tenía? Sandy, ¿en serio que antes de esta noche nunca lo habías oído contar? Negué con la cabeza. Pues no se te veía muy sorprendido. Ya no me sorprende nada que tenga que ver con el Buick. ¿Crees que pensaba hacerlo en serio? ¿Meterse y cerrar la tapa? Sí, lo que no creo es que fuera cosa suya. Es el tirón, la atracción que ejerce el coche. En esa época era más fuerte, pero aún existe. No contestó. Se quedó sentado y mirando el cobertizo B. No has contestado mi pregunta, Ned. ¿Qué crees que habría pasado si llega a meterse? No lo sé. Supongo que como respuesta era sensata. Está claro que es la típica respuesta de los críos, porque la dicen 1 docena de veces al día. Pero me dio rabia. Ned se había borrado del equipo de fútbol, pero no parecía habérsele olvidado todo lo aprendido sobre fintar. Chupé humo que tenía sabor a heno caliente y lo volví a exhalar. ¿No lo sabes? No. Después de lo de Ennis, lo de Jimmy, probablemente, lo del Brian Lippy, no lo sabes. Es que no sé de qué va todo a la otra parte, Sandy. Piensa en el otro Gerbo, por ejemplo, Rosalie, o Rosalind, o como se llamara. Suspiré. Bueno, piensa lo que quieras. Yo me voy al Country Way a comerme un cheeseburger.
Si quieres venir, encantado, pero solo si cambiamos de tema. Se lo pensó y negó con la cabeza. Me parece que me voy a casa. A pensar. Vale, pero a tu madre no le comentes nada de lo que pienses. Puso una cara de susto, casi cómica. No, claro. Me reí y le di una palmada en el hombro. Habían desaparecido las sombras de su rostro y de repente era posible volver a tenerle simpatía. En cuanto a sus preguntas y a su insistencia infantil en que la historia tenía que tener final, ya se encargaría el tiempo de solucionarlas. Es posible que yo hubiera esperado demasiado de mis respuestas. Las pidas de imitación que vemos por la tele y en el cine nos susurran la idea de que la existencia humana consiste en revelaciones y cambios bruscos en la manera de ver las cosas. En el momento en que nos hacemos adultos del todo, yo creo que solemos acabar aceptando esa idea a algún nivel. Puede que de vez en cuando pasen cosas así, pero me parece que en general es mentira. En la vida los cambios son lentos, son como la respiración de mi sobrino pequeño cuando duerme profundamente, que a veces tengo ganas de ponerle una mano en el pecho solo para cerciorarme de que sigue vivo. Vista en ese contexto, la idea de gatos curiosos que alcanza la satisfacción resultada un poco absurda. El mundo casi nunca acaba sus conversaciones. Si 23 años de convivencia con el Buick 8 me habían enseñado algo, debería ser como mínimo eso. En aquel momento el aspecto del hijo de Kurt era de haber dado un paso hacia la recuperación. Puede que hasta 2. Si yo no era capaz de conformarme con haberlo conseguido en una noche, es que también tenía mis problemas. «Mañana vienes, ¿no?», pregunté. «A primera hora, sargento». «Pues no sé, pero te convendría dejarlo de pensar para más tarde y dormir un poquito». «Supongo que se puede intentar». Me tocó brevemente la mano. «Gracias, Sandy». «De nada, hombre». «Si me he puesto pelma en algún momento». «No, ¿qué va?», dije. La verdad es que sí, que había estado un poco pelma, pero consideré que no había podido evitarlo. Además, seguro que a su edad yo me habría puesto muchísimo más pelma. Le vi caminar hacia el Bel Air restaurado que había dejado su padre, un coche más o menos de la misma época que el de nuestro cobertizo, pero bastante menos vivaracho. Se detuvo a medio aparcamiento, mirando el cobertizo B, y yo quedé en suspenso, con la colilla ardiente colgando de los labios, atento a lo que hiciera. Siguió caminando en la misma dirección, sin acercarse. Mejor. Di la última calada al delicioso tubo de la muerte. Pensé en aplastarlo en el asfalto y acabé por encontrarle sitio en el cubo de las colillas donde habían sido sepultadas en posición vertical más o menos otras 200 colillas. Los demás, si querían y estaba lleno el cubo, podían apagar los pitillos en el suelo. Ya los barrería Arky sin quejarse. Pero a mí me convenía no hacerlo. Para algo era el sargento, la persona que ocupaba la silla grande. Entré en el cuartel. Stefani Colucci estaba en comunicaciones, bebiendo una Coca-Cola y leyendo una revista. Al verme dejó el refresco y se cubrió las rodillas con la falda. «¡Qué maja! ¿Qué novedades hay?», pregunté. «Poca cosa. Están aclarándose las comunicaciones, aunque no tan deprisa como suele pasar después de eso. Se recibe bastante bien para estar al corriente». ¿Al corriente de qué? 9 se encarga de un coche incendiado en la 9 salida de la I-87. Mac dice que el conductor es un representante que iba a Cleveland, que está como una cuba y que se niega a pasar el control de alcoholemia. 16 tiene una posibilidad de robo en Starlet Ford. Jeff Cutler, un caso de vandalismo en el Instituto de Enseñanza Media de Starler, pero solo ayuda porque ya se encarga la poli local. ¿Ya está?
Paul Loving está 1098, a casa en el coche patrulla. Su hijo tiene un ataque de asma. Eso podrías olvidarte de ponerlo en el informe. Steffi me miró con cara de reproche, como diciendo que me ahorrara mis lecciones sobre lo que era evidente. ¿Qué pasa en el cobertizo B? Nada, dije. Vaya, no gran cosa. Normalizándose. Yo me marcho. Si pasa algo a... Del susto no acabé la frase. «Sandy», dijo ella. «¿Te pasa algo?» Había estado a punto de decir «Si pasa algo, avisa a Tony Stundis», como si no hubieran pasado 20 primaveras y el sargento de antes no babeara con la mente en blanco en una residencia de Sarley con viejas series de polis en la tele. «No, nada», dije. «Si pasa algo, avisa a Frank Soderbergh. Es su turno. Descuida y buenas noches». «Gracias, Steph, igualmente». Cuando salí, el Bel Air rodaba lentamente hacia el camino de entrada con uno de los grupos que le gustan a Ned, Wilco, o puede que los Jayhawks, a todo trapo por los altavoces de encargo. Levanté la mano y él me devolvió el saludo. También sonrió encantadoramente. Volvió a costarme entender que me hubiera enfadado tanto con él. Me acerqué al cobertizo y adopté la pose de piernas abiertas. La de mirón de obras, que no sé por qué, pero siempre te da la sensación de ser un republicano a punto de arrojar todo su desprecio a los que se aprovechan de las prestaciones sociales y a los extranjeros quemabanderas. Miré dentro. Ahí estaba el lastre de Trup D, silencioso debajo de la luz del techo, proyectando su sombra como si fuera algo cuerdo, bien gordote y lujoso, con sus neumáticos de franja blanca. Un volante muchísimo más grande de lo normal, una piel que repelía el polvo y cicatrizaba sola, ahora menos deprisa que antes, pero seguía pasando. Solo gasolina. Lo había dicho aquel hombre antes de doblar la esquina. Había sido su última palabra al respecto y el Buick seguía donde siempre, una obra de arte que por alguna razón se ha quedado en una galería, que ya no funciona. Se me puso la piel de gallina en los brazos y noté que se me apretaban los huevos. La boca me salía a pelusa seca, como siempre que sé que está la cosa jodida. Con la mierda hasta la rodilla y subiendo, como decía Ennis Rafferty. No zumbaba ni brillaba y la temperatura volvía a estar por encima de 15, pero noté que me arrastraba, que me susurraba que fuera a mirar. Me susurraba que podía enseñarme cosas, sobre todo ahora, estando los dos a solas. Viéndolo así, se me aclaró una cosa, que me había enfadado con Ned porque tenía miedo por él. Claro, verlo así, sentí aquel tirón como de una marea en medio de la cabeza, latiéndome en las tripas y en la entrepierna también. Era todo más fácil de entender. El Buick criaba monstruos, sí, pero a veces seguías queriendo acercarte, como cuando estás en una altura te apetece asomarte al borde, o cuando tienes ganas de mirar por el cañón de la pistola y ver el agujero del fondo convertido en un ojo que te mira exclusivamente a ti. Esos momentos no tenían sentido interpretarlos de manera racional, ni intentar comprender aquella atracción neurótica. Lo mejor era apartarse del borde, volver a enfundar la pistola, subir al coche y alejarse del cuartel. Y el cobertizo B, hasta quedar fuera del alcance de aquella voz susurrante y sutil. Hay ocasiones en que huir es una reacción totalmente razonable. Sin embargo, me quedé un poco más, notando la vaga pulsación en la cabeza y alrededor del corazón, y mirando el Buick Roadmaster azul oscuro. Después retrocedí, respiré hondo el aire de la noche y levanté la vista hacia la luna hasta volver a sentirme del todo yo. Entonces caminé hacia mi coche, subí y arranqué. En el Countryway no había demasiada gente.
Hace una temporada que nunca está lleno, ni siquiera los viernes y sábados por la noche. Los restaurantes de Walmart y del centro comercial nuevo de Statler están cargándose a los del centro, como cuando la nueva multisala de 32 se cargó al Gem del centro, el cine de toda la vida. Como siempre, me miraron al entrar. Claro que en realidad lo que miran es el uniforme. Un par de tíos, uno ayudante del sheriff y el otro fiscal del condado, me saludaron y me dieron la mano. El fiscal me invitó a tomar algo con él y su mujer, pero dije que no. Gracias, que había quedado con alguien. La idea de estar con gente, de tener que hablar más de lo que había hablado, aunque solo fuera por dar conversación, me daba náuseas. Me senté en un reservado de los pequeños al fondo de la sala principal y Cynthia Garris vino a tomarme el pedido. Era una rubia muy mona, de ojos muy grandes y bonitos. Al entrar la había visto haciéndole a alguien un sundae y valoré que entre el momento de servirlo y el traerme la carta se hubiera desabrochado el primer botón del uniforme, con el resultado de que se le veía el corazoncito de plata que llevaba en la base del cuello. No sabía si era por mí personalmente o solo otra reacción del uniforme. Esperé que lo primero. «Hombre, Sandy, ¿dónde te habías metido? ¿En el Olive Garden? ¿En el Outback? ¿En el Macaroni Grill? ¿En alguno de esos?» Hizo ruido por la nariz, fingiendo desprecio. «No, es que comía en casa. ¿Qué tienes del día?» «Pollo guisado, conchas rellenas con salsa de carne, las dos cosas un poco pesadas para una noche así, en mi humilde opinión. Y bacalao frito. Por $1 más comes todo lo que quieras. Ya conoces el sistema». Me parece que me conformo con un cheeseburger y una Iron City para bajarlo. Lo apuntó en la libreta y luego me observó. «¿Te encuentras bien? Tienes cara de cansado». «Es que lo estoy. Aparte de eso, bien. ¿Esta noche has visto a alguien de Troupe D?» «Antes ha pasado George Stankowski. Aparte de ti, ha sido el único. Digo de polis. Bueno, los de allá, pero...» Se encogió de hombros, como queriendo decir que no eran polis de verdad. Yo, dicho sea de paso, estaba de acuerdo. «Pues nada, si entran atracadores les pasaré los pies solitos. Mira, héroe, si dan el 15% de propina y que roben, dijo ella. Ahora te traigo la cerveza». Y se fue meneando su culito respingó debajo del nylon blanco. Ya hacía tiempo que había muerto Pete Kinlan, el primer dueño del garito, pero aún estaban los mini jukeboxes que habían instalado en las paredes de los reservados. Las canciones estaban en una especie de librito y encima había unas palanquitas cromadas para pasar de página. Eran aparatos antiguos que ya no funcionaban, pero costaba resistirse la tentación de toquetear las palancas, pasar las páginas y leer las canciones en las que etiquetitas rosas, más o menos la mitad, eran del ídolo de Pete, la voz. Temas de los que hacen chasquear los dedos, como Witchcraft y Look at Me Lady Tonight de Frank Sinatra. Ponían en las etiquetas rosas y debajo en letra más pequeña de Nelson Riddle Hodge. El resto era rock and roll y de esos éxitos del año de la castaña que se descuelgan de las listas y caen en el olvido. Las típicas canciones que en las emisoras de canciones antiguas nunca acaban de ponerlas, aunque lo lógico sería que le hicieran un rinconcito, porque bien pensado, ¿cuántas veces se puede escuchar Brandy sin ponerse a chillar? Fui hojeando las páginas del jukebox y mirando canciones que ya no sonarían al meter una moneda de 25 centavos. ¿Qué pasa el tiempo, chaval? Estándote quieto puedes oír su paso arrastrado y tristón. Si pregunta a alguien por el buicocho, decid que está incautado. Lo había dicho Tony la noche de la reunión en la sala del fondo del local.
Era después de haberse marchado las camareras, cuando ya no servíamos solos las cervezas. Llevábamos solos la cuenta y apuntábamos todo escrupulosamente, hasta el último centavo. Libertad bajo palabra, y por qué no, éramos gente de honor cumpliendo nuestro deber tal como lo veíamos nosotros. Éramos y somos la policía estatal en Pensilvania. Vaya, guerreros de la carretera, pero de los de verdad, como decía Eddie, de más joven y de más delgado. Más que un simple trabajo, es una aventura, coño. Pasé la página y encontré Head of Class de Blondie. En este tema toda la descripción es poca, más sabias palabras de Tony Stundis, dichas mientras subían al techo las nubes azules de humo de cigarro. En esa época fumaba todo el mundo, con la posible excepción de Kurt, y ya ves tú cómo acabó. Sinatra cantaba One for My Baby por los altavoces de arriba, y de las mesas empezaban a llegar un olor delicioso de cerdo a la brasa. Fe en la discreción, al menos en lo tocante al Buick. Tony la había tenido hasta la despedida a la francesa de su cerebro. Primero simples pelotones de células grises huyendo al amparo de la noche, luego secciones enteras, y luego regimientos a pleno sol. Una vez me había dicho: lo que no consta en acta no puede hacerte daño. Era la época, más o menos, en que ya estaba claro que el sucesor de Kurt, el que se sentaría en su despacho, iba a ser yo, no Kurt. Abuelito, ¿qué silla más grande tienes? Y yo, qué sé, acababa de hacer, pues pasar de discreciones no. Hasta el fondo abrí la boca y soltar la historia entera, con una ayudita de mis amigos. ¿Qué dice la canción? Se lo habíamos contado a un chaval que aún estaba perdido en el parque de atracciones de La Pena, que a pesar de esa pena se moría de una curiosidad naturalísima. ¿Un chaval perdido? Es posible. En la tele las historias como las de Ned acaban bien, pero soy testigo de que en Statler, Pensilvania, la vida no se parece un carajo a los telefilmes lacrimógenos. Yo me había dicho que conocía los riesgos, pero ahora me preguntaba hasta qué punto, porque nunca hacemos nada pensando que saldrá mal. No, lo hacemos con la convicción de arreglar el puto día y 6 veces sobre 10 pisamos la punta de un rastrillo escondido entre la hierba. Se levanta el mango y ¡zaca!, justo entre los ojos. ¿Qué pasó cuando diseccionamos al murciélago? Contádmelo del pez. Otra. Despreciado todos mis esfuerzos, míos y de los demás, en el sentido de dar a entender que la clase no versaba sobre aprendizaje, sino sobre renuncia. Nada, él adelante, caiga quien caiga. Qué raro que no nos hubiera leído los derechos, porque en el fondo de la sesión había tenido tanto de interrogatorio como de contar las historias de cuando aún vivía su padre, vivo y joven, ¿o no? Aún me duraban las náuseas, podía beberme la cerveza que me iba a traer Cynthia, y hasta era posible que me sentaran bien las hamburguesas, pero ¿comerme un cheeseburger? Lo dudaba. Desde la noche de la disección de la cosa murciélago por Curtis habían pasado muchos años, pero ahora me acordaba de cuando había dicho esto se averigua deprisa y le había clavado el escalpelo en el ojo. El ojo había hecho ruido de reventarse y luego se había deshinchado, cayéndose de la órbita como una lágrima negra. Tony y yo habíamos gritado. Con eso en la memoria, ¿cómo se suponía que tenía que comerme un cheeseburger? Ya basta. Esto no tiene sentido, había dicho yo. Pero él ni caso. El padre era tan impermeable como el hijo, a las verdades como puños. Ahora miramos el abdomen y ya está, había dicho. Pero no, nunca estaba. Cortaba, pinchaba, investigaba y el Buick había pagado sus desvelos con la muerte. Me pregunté si el chaval lo sabía. Me pregunté si comprendía que el Buick Roadmaster había matado a su padre, igual que Hadi, George, Eddie,
Shirley y Mr. Dillon a la monstruosidad que había salido gritando del maletero en 1988. Contadme lo del murciélago, contadme lo del pez, contadme lo del extraterrestre con cabezas de hilos rosas, la cosa pensante, la cosa que apareció con algo parecido a una radio. Y habladme de mi padre, porque con él aún tengo cuentas pendientes. ¿Cómo no voy a tenerlas si cada vez que me pongo delante del espejo para afeitarme veo su vida en mi cara y su fantasma en mis ojos? Contádmelo todo, pero no me digáis que no hay respuesta. No os atreváis. Lo rechazo, lo niego. Solo gasolina, murmuré, y toqueteé un poco más deprisa las palanquitas metálicas del mini jukebox. Tenía la frente sudada y el estómago peor que antes. Ojalá hubiera podido echarle la culpa a la gripe o haberme sentado algo mal, pero sabía que no se trataba de esas cosas. Con gasolina va que te cagas. Contádmelo todo, decidme las respuestas, decidme la única respuesta. Había que reconocer que el chaval había sido claro sobre lo que quería. Lo había pedido con el egoísmo puro y sin contaminar de los perdidos, de los que están de luto. Menos una vez. Había empezado a preguntar algo del pasado y de repente había cambiado de idea. ¿De qué se trataba? Lo busqué a tientas y noté que el muy pillo rehuía en mis manos. En esos casos no vale la pena perseguirlo. Hay que apartarse y dejar que acuda el recuerdo por su propia voluntad. Fui pasando al derecho y al revés las páginas de jukebox que ya no funcionaban, etiquetas rosas como lenguas. «Toma tu cerveza», empezó Cynthia Garris, pero se le cortó la respiración. Yo aparté la mirada de las palanquitas metálicas. El movimiento de páginas detrás del cristal casi había acabado hipnotizándome. Cynthia me miraba con una mezcla de espanto y fascinación. «Sandy, cariño, ¿tienes fiebre? Porque estás chorreando de sudor». Entonces se me ocurrió, al contarle lo del picnic del día del trabajo de 1979, cuando más hablábamos, más bebíamos, había dicho Phil Candleton, tuve dolor de cabeza 2 días. ¿Sandy? Cynthia con una botella de Iron City y un vaso. Cynthia con el primer botón del uniforme desabrochado para enseñarme su corazón. Es una manera de decir presente, pero sin estarlo. En ese momento estábamos separados por varios años de distancia. Tanto hablar y ni una conclusión, había dicho yo. Luego habíamos pasado a otro tema, entre ellos al de la granja de los O'Day. Hasta que de repente el chaval había empezado a preguntar: «Sandy, el día del picnic, ¿alguien dijo algo de...?» Y había dejado la pregunta a medias. «¿Alguien dijo algo de destruirlo?», dije yo. Es la pregunta que no ha acabado de hacer. Miré la cara asustada y preocupada de Cynthia Garris. Ha empezado a preguntarlo, pero se ha callado. ¿Qué me había creído que al final de la sesión de cuentos al hijo de Kurt se iría a casa? ¿Que renunciaría tan fácilmente? Cuando llevaba recorridos más o menos 2 kilómetros de carretera, me había cruzado con unos faros en dirección contraria, la de vuelta al cuartel y a bastante velocidad, aunque sin pasarse del límite. Detrás de los faros iba el Bel Air de Kurt Wilcox, y al volante el hijo de Kurt Wilcox. ¿Había vuelto nada más estar seguro de que nos habíamos marchado? Pensé que sí. Cogí la botella de Iron City de la bandeja de Cynthia y vi mi brazo extenderse y mi mano cogiendo el cuello como se ve o uno mismo en sueños. Noté entre los dientes la fría anilla del cuello de la botella y pensé en George Morgan en su garaje, sentado en el suelo y oliendo la hierba cortada con su cortacésped. Aquel olor verde tan agradable. Me bebí entera la cerveza. Luego me levanté y dejé un billete de 10 en la bandeja de Cynthia. «Sandy, no puedo quedarme a comer», dije. «He olvidado algo en el cuartel».
Tenía una luz Kodak de pilas en la guantera de mi coche. La monté en el techo nada más que salir del pueblo. Puse el coche a 130 y confié en que la luz roja hiciera apartarse a los demás. No había casi nadie. Los días laborables, la gente del oeste de Pensilvania suele volver temprano a casa. El cuartel solo quedaba a 6 kilómetros, pero tuve la sensación de que la tardaba 1 hora. No se me iba de la cabeza mi eterno sobresalto al ver entrar en el cuartel a la hermana de Ennis, el dragón, debajo de aquella montaña de pelo que parecía un pajar, con cantidades industriales de henna. Siempre pensaba, Sal, que estás demasiado cerca, y ni siquiera me caía bien. Cuánto peor sería tener que dar la cara con Michelle Wilcox, sobre todo si estaban con ella las gemelas. Enfilé demasiado deprisa el camino de la entrada, igual que Eddie y George 10 años antes, cuando querían desembarazarse de su desagradable prisionero para poder ir a Pottsville, donde, al parecer, se quemaba medio mundo. Mi cabeza era un absurdo guirigay y de títulos de canciones viejas. Era una tontería, pero más valía eso que preguntarme qué haría si había vuelto el Bel Air, pero estaba vacío. ¿Qué haría si Ned Wilcox había desaparecido de la faz de la tierra? Sí que estaba el Bel Air. Lo sabía. Ned lo había aparcado donde antes había estado la camioneta de Archie y estaba vacío. Me di cuenta al iluminarlo con los faros. Entonces se me cayeron de la cabeza los títulos de las canciones, sustituidos por una frialdad y un estar dispuesto a todo. Es la típica sensación que se presenta sola, con las manos vacías y sin planes, dispuesta a improvisar. El Buick se había apoderado del hijo de Kurt, en el mismísimo instante en que estábamos con él en el banco, dedicándole a su padre un peculiar velatorio de nuestra cosecha y haciendo esfuerzos por ser amigos suyos. El Buick había tendido su mano invisible y se había apoderado de él. Si quedaba alguna posibilidad de recuperarle, me convenía no cagarla pensando demasiado. Steph, que debía de haberse alarmado al ver solo un faro Koya en vez de las luces habituales, sacó la cabeza por la puerta trasera. ¿Quién es? Yo, Steph. Salí del coche dejándolo aparcado tal cual, con la luz roja parpadeando en el techo, del lado del conductor. Al menos si veía a alguien por detrás, me lo abollaría. Vuelve a entrar. ¿Qué pasa? Nada. Él ha dicho lo mismo. Señaló al Bel Air y se marchó indignada. Fui corriendo hacia la puerta de persiana del cobertizo B a la luz intermitente del Kodak. Cuántos momentos de mi vida iluminados por luces de sirena. Cuando paras o iluminas a alguien con ellas, siempre se asusta. No tienen idea del efecto que hace. Siempre dejábamos la luz encendida en el cobertizo, pero ahora dentro había más que una simple bombilla y la puerta lateral que estaba abierta. Pensé desviarme hacia ella, pero al final no cambié de trayectoria. Lo primero era echarle un vistazo al campo de juego. Lo que más miedo había tenido de ver era el Buick y nada más que el Buick. Al mirar descubrí algo merecedor de aún más miedo. El chaval estaba sentado al enorme volante del Roadmaster, con el pecho hundido. En vez de camisa solo había una ruina sanguinolenta. Empezaron a fallarme las piernas hasta que me di cuenta de lo que veía. No era sangre, quizá no fuera sangre, la forma era demasiado regular. Justo debajo del cuello redondo de la camiseta azul de Ned había una línea recta roja y esquinas, ángulos rectos. No era sangre.